lo mismo su esposa. Esto es una indicación precisa de que la gente por lo menos distingue dos cosas como valiosas. La primera, que está en una política francamente en pos de una inclusión social, en primer lugar, y en segundo lugar, que en efecto también se ha planteado la necesidad imperiosa de poder lograr una mayor vigilancia contra la corrupción. ¿Esta es una explicación plausible? ¿Cómo considera usted por qué Humala crece? Creo que, la verdad es que creo que no sabemos muy bien. Puede ser que Humala crece porque no le ha pasado nada malo en los últimos 4 o 5 meses y que el momento que tiene su Bagua o su Petroaudios baja a nivel de García. Puede ser, no sé. También es posible lo que usted dice. También hay que recordar que el 55% está muy bien, sobre todo por los estándares peruanos. Pero en un país que crece 6 puntos al año, el presidente debería estar bien. Y en otros países de la región, el presidente está en 70% con menos crecimiento económico. Entonces, sí, 55% está bien, pero tampoco es espectacular, es regular. Y creo que sí, ha mejorado porque la economía va bien, probablemente porque ha hecho una inversión seria en política social, algo que no hizo, o más serio, digamos, que los gobiernos anteriores, y que no ha habido escándalos de corrupción cerca de él, por lo menos en los últimos meses, ¿no? Sí, bueno, pero ese es uno de los argumentos, digamos, precisamente para que vaya creciendo. La otra cosa realmente es si se está comportando como un político clásico, un presidente que está permanentemente a la búsqueda de aceptación, o por el contrario, fíjense que en los primeros meses, en el primer año, lo que se decía está en un aprendizaje, no tiene mucha experiencia política. Es en el segundo momento, en el que decide además salir a provincias, hacer movimientos, decir cosas, donde vamos viendo pues que efectivamente se ha preocupado de una imagen más de dirigente. ¿Es un político ya cuajado? Claro que sí, es un político nuevo, sigue siendo en cierto respeto un novato, pero ya han pasado, bueno, él ha estado en la política ya por 7, 8, casi 10 años, ha sido presidente año y medio y está aprendiendo a hacer política, está aprendiendo a gobernar, sin duda lo hace mejor que hace 15 meses o 18 meses. Sí, está en proceso de aprendizaje y cualquier persona que gobierna un país del tamaño de Perú tiene que ser político. Es imposible no ser un político. ¿Qué le conviene más a los políticos en general? ¿Ser bastante comunicativos o tener, ¿no es cierto?, una comunicación bastante austera? Buena pregunta. Mira, parece que le conviene a Humala o a un si tomamos la elección de Humala, parece que la elección puede ser que mejor no comunicarse. Podría ser mejor para un político, no creo, podría ser, pero no es mejor para el país, no es mejor para la democracia. La democracia necesita gobernantes, presidentes que hablan, que responden, que rinden cuentas. Un presidente que no responde cuando hay, o que no habla, que no opina ante problemas importantes, conflictos importantes en el país, me parece que hace mal a la democracia. Ya lo sufrimos no sé si hace bien a él. Ya lo sufrimos nosotros, señor Levitsky, con un alcalde mudo. Pero hay una frase que ha dicho usted que me llama la atención y sobre la cual me gustaría una explicación. Ha dicho usted, quien gobierna cualquier país, más aún el Perú, tiene que ser un político. ¿Por qué ese más aún el Perú? ¿Qué es lo que hace a nuestro país peculiar o de características complicadas para ser gobernado? Porque es un país difícil de gobernar. Es difícil de gobernar por razones que todos sabemos. Es un país
heterogéneo, diverso, con una brecha enorme entre Lima y el interior, un país con un alto nivel de desigualdad social y económica, y que por eso siempre va a tener cierto nivel de conflicto social. Es un país con un Estado que no funciona bien, sobre todo en el interior, otra cosa que contribuye al conflicto social. Es un país sin partidos políticos, entonces hay una tremenda fragmentación en el Congreso, en la clase política, y para gobernar un país así, en democracia, digo, sí, hay que hacer política. Sí. Bueno, una radiografía rápida y certera. Vamos a mirar un poco Estados Unidos y su relación a propósito del segundo mandato del presidente Obama, en el sentido de que el nuevo y flamante secretario de Estado ha dicho: vamos a redoblar nuestro interés en América Latina, vamos a buscar algunas aproximaciones. Además, esta reunión que acaba de producirse con América Latina, Caribe y Unión Europea también han enfatizado lo mismo. A veces los sudamericanos o latinoamericanos creemos que pasamos a estar de moda, cosa que de cuando en cuando se hace, ¿no es cierto? ¿Cuánto de declaración certera, efectivamente un reacomodo o una manera de ver las cosas distintas con respecto a América Latina por parte de los Estados Unidos, o es simplemente una estrategia más dentro de lo habitual en las declaraciones? Yo no creo que signifique un cambio dramático. Al principio de su presidencia o de su mandato, los presidentes suelen decir cosas lindas, ¿no? Pero no tiene demasiado contenido. Pero este es el segundo mandato, o sea. Sí. Y de hecho, creo que Obama ha prestado más atención a América Latina que Bush. Pero América Latina no está en el primer plano para Estados Unidos. China, Europa y el Medio Oriente van a seguir siendo temas más importantes. Dicho eso, poco a poco la importancia económica de América Latina, sobre todo México y Brasil, pero también los otros países, hace que Estados Unidos tiene que prestar más atención, tiene que enfocarse más, porque Brasil, México y de cierto modo otros países son estados que por su capacidad económica, su importancia política económica, van a tener cada vez más peso político. Muy bien. Entonces, algo de contenido sí tiene. Muy bien, bueno, también otra cosa que nos tiene un poco agitados es el tema de una consulta popular para revocar a la alcaldesa de Lima, y este es un tema que vuelve a manifestar lo que usted ya ha señalado, ¿no es cierto? La clase política, las divisiones. En realidad ha sido una estupenda ocasión para la sensación de un renacimiento de los grupos políticos sobre una temática que no sea solamente la parlamentaria, pero desde el punto de vista municipal en realidad ya no se está discutiendo mucho, se ha perdido esa perspectiva. ¿Cómo valorar esta situación? La revocatoria. Sí. Bueno, es la ley, es el derecho de los peruanos, es un proceso constitucional, obviamente. A mí me parece que en este caso es un precedente terrible, o sea, porque como el gobierno, hasta lo que yo sepa, el gobierno municipal no ha abusado seriamente de su poder en tumbar una alcaldesa o un alcalde después de 2 años o 1 año, simplemente porque no le gusta. Es un pésimo presidente. ¿Y la revocatoria contra Petro, el alcalde de Bogotá, también va a ser un precedente nefasto, negativo? Conozco menos el caso y conozco mejor el caso peruano, y la institucionalidad peruana es mucho menor que en Colombia. O sea, puede ser un presidente malo en Colombia, pero las instituciones democráticas colombianas son bastante fuertes, entonces tienen mucho mejor capacidad de resistir que en Perú. Tampoco digo que se cae la democracia por la revocatoria,
Pero la idea de que uno pierde la elección o se va del poder y su rival está en el poder y uno ve la posibilidad de tumbarlo, no esperar 4 años, sino 1 año, y si uno tiene acceso a recursos, plata, puede esencialmente comprar una revocatoria y tumbar el alcalde. Me parece un mal presidente. Bueno, muchas gracias, profesor Steve Levitsky, por esta conversación. Muy buenos días. Buenos días, es un placer. Hasta luego.